Mis estimados hermanos, quisiera aprovechar para anunciarles que este es el último sermón que vamos a tener por estos medios, hablando de los viernes, porque a partir de la próxima semana estaremos ya reuniéndonos otra vez, y gloria a Dios por eso, en nuestro templo, cada viernes para los estudios bíblicos. Así que le animo a que nos acompañe cada viernes en los estudios bíblicos directamente en el templo, nuestra iglesia Oasis, de la 172 y Audubon. De hecho, también déjenme mencionar que esta próxima semana es la semana que llamamos Semana Santa, y el viernes, precisamente el viernes, tendremos un servicio muy especial con una predicación muy especial, así que haga planes para que esté con nosotros. Y el domingo estaremos en la celebración del levantamiento del Señor, la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Estará recibiendo una invitación para que la comparta con otros por todos los medios sociales, para que invite a otros. No venga solo, invite a otros a acompañarnos, para que nos acompañe y podamos celebrar esta fiesta juntos para gloria y honra del Señor. Una vez más, este es nuestro último sermón de viernes por estos medios. Nos vemos pronto en el templo. Bendiciones. Te amamos, te bendecimos. Sovereign hands nailed to a humble
nosotros lejos de nuestro Señor. Su amor lucha por nosotros. Él deja las 99 y va por el que está perdido. Su amor nos envuelve, su amor nos sostiene. So good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so kind to me. All the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found me the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. All the overwhelming, never-ending, reckless love of God. De ti, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Ha sido tan bueno para mí. Sostiene amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentiras que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.
monte que no escale, que nuestro Señor Jesucristo no pueda ir por sus hijos. Su perfecto amor, todo eso Él lo hace por amor a su pueblo. Estamos más que agradecidos. Estamos más que agradecidos. Te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias. Ahí donde usted está, dele gracias. Gracias a Dios. Dele gracias a su Dios. Dele gracias a su Dios. Gracias, Dios, porque mandaste a tu Hijo. Gracias porque tú nos amas con un amor incondicional. Un amor incondicional. Un amor que nunca cambia. Un amor que nunca cambiará. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentiras que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentiras que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis amados y mis amadas, que el Señor bendiga ricamente sus vidas. Un gozo podernos reencontrar por estos medios y seguir estudiando la fiel, hermosa, divina palabra del Señor. Hace ya unas semanas hemos estado tocando o trabajando con el concepto de la mente de Cristo en el creyente. Hace un par de semanas empezamos hablando de la mente de Cristo y el tiempo de Dios. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Tocamos a Abraham, su llamado y su descendencia. Vimos la esperanza en la desesperanza. También hablamos de Moisés, su cetro, por decirlo de alguna manera, su cetro y su vara. Vimos la vida de Moisés dividida
en tres grandes espacios, trozos de su historia. Primero, 40 años en casa de Faraón, que alguien dijo que era 40 años creyendo que era alguien. Otros 40 años en el desierto aprendiendo que no era nadie. Y otros 40 años viendo lo que Dios puede hacer cuando entendemos que no somos nada. Esa es la vida excelente y fructífera de Moisés. Moisés, su cetro y su vara. Hoy vamos a hablar de David, la espera de un rey. Recuerda, estamos hablando sobre la mente de Cristo y el tiempo de Dios. ¿Cómo entender el tiempo de Dios? ¿Cómo poder esperar en el tiempo de Él? De eso estamos hablando. Así que vamos a hablar de David, la espera de un rey. Permítame orar. Señor, gracias por darnos esta oportunidad. Al abrir tu palabra queremos que nos dirijas y que nos hables, que nos animes, que nos reprendas si es necesario, Señor. Pero sé con nosotros. Gracias por estar aquí. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. David, la espera de un rey. David, mis amados, el segundo rey de Israel, fue un hombre extraordinario, sin duda alguna extraordinario, de reconocido valor, ingenioso, líder nato, justo, temeroso del Señor, pastor, arpista, cantante, salmista, profeta y un hombre conforme al corazón de Dios. Es a él a quien Dios le promete un reinado eterno a través de su descendencia que llegaría hasta la misma persona del Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. El humilde pastor hijo de Isaí fue sin lugar a duda el hombre o un hombre muy superior a su época y a sus contemporáneos, y el más importante rey de todo Israel. Es de tal trascendencia a su vida en la historia de Israel y gracias a las promesas mesiánicas que en un tiempo, muchos años después, cuando Jesús vivió, el título Hijo de David llegó a ser similar al de el Mesías. Así de importante fue David. El escritor y expresidente de la República Dominicana, Juan Bosch, en uno de sus libros, en este caso David, biografía de un rey, él resume así la agitada vida de David. Y él dice, David ben Isaí, su nombre hebreo, que de pastor de oveja pasó a capitán y yerno del rey Saúl, de ahí a fugitivo, a jefe de banda, aliado y vasallo de los filisteos, a rey de Judá y de Israel, a conquistador de Jerusalén y vencedor de pueblos. Y por último, a personaje de tan gran valía histórica que 1000 años después de haber muerto, su nombre sería usado por Jesucristo, que iba a hacerse llamar el Hijo de David. En verdad, ahí termina la cita. En verdad, Jesús no utilizó ese título para sí mismo, más bien utilizó el título Hijo del Hombre, pero sí recibió con agrado el título Hijo de David, con que otros le llamaron a él. Este dulce cantor de Israel fue otra figura que tuvo que aprender el concepto del tiempo de Dios y tuvo que aprenderlo de manera muy lenta. Mirando retrospectivamente, el Salmo 78, versos 71 y 72, cuentan los cuidados divinos a través de la historia para con todo Israel. Y dice así: escogió a su siervo David, el que era pastor de ovejas, lo quitó de andar tras los rebaños para que fuese pastor de Israel. Y David cuidó del pueblo de Dios, los cuidó y los dirigió con mano hábil y corazón sincero. Pero, permítame preguntarle, ¿qué tiempo pasó desde que David fue ungido para reinar hasta que ocupó tal posición? ¿Consideraría usted que siendo esta la voluntad divina, el trayecto histórico hasta su proclamación real tendría que haber sido diáfano, apacible y de aceptación popular? Créame, no fue así, no fue de ese modo. El arpista del rey
siendo fiel a su llamado, no tomó como asunto suyo el hacer cumplir las promesas recibidas, sino que esperó hasta que el Señor lo creyera prudente. Aunque tal espera fuera un martirio que tuvo nombre y apellido. Se llamaba Rey Saúl. La narración bíblica sobre la vida de los primeros 2 reyes de Israel es un tanto complicada, por decirlo de alguna manera. Las historias parecen repetirse y es difícil precisar fechas. De todas maneras, tratemos brevemente de ver la historia del rey David. Empecemos primero de pastor de ovejas a yerno del rey. David era nieto de Boaz y Ruth la moabita y fue el último de los 8 hijos que tuvo Isaí. Vivían en la región de Belén, en las tierras que habitaban los miembros de la tribu de Judá. Desde muy pequeño estuvo cuidando las ovejas de su padre. David debió tener unos 18 o 20 años cuando fue llamado por Saúl para que le aliviara con su música. Y si esto es así, debió ser ungido por Samuel entre los 11 o los 18 años. El dato se desprende del temor que expresa Samuel cuando el Señor lo envía a Belén para ungir al futuro rey. Y manifiesta que si Saúl se entera de su propósito, le mataría. Dicho temor se puede comprender justo después que el profeta rompiera sus relaciones con el rey, porque este último ha sido ya desechado completamente por el Señor, lo que debe haber ocurrido en el segundo decenio de su reinado de 40 años. Hay que subrayar que después de ser ungido, la Escritura dice de David, dice esto: a partir de aquel momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Es muy probable que los hermanos de David no comprendieran el significado, por tanto, tampoco la magnitud ni el alcance de aquel acto de unción al que fue sometido David. Ya en casa del rey, porque Saúl en verdad no tenía un palacio ni una corte, vivía en una casa, David comenzó a destacarse y pronto pasó a ser no solo el músico del rey, sino el paje de arma del rey. Su carrera hacia la cima fue vertiginosa. Aquel arpista del rey se muestra como un hombre valeroso y firme, de firme confianza en el Dios de Israel. El Señor le ha ido elevando de pastor a héroe nacional y como uno de los capitanes del rey. David, sin duda alguna, es consciente del propósito divino al irlo formando para ser el futuro rey de Israel. Hasta ahora todo ha salido, digámoslo así, a pedir de boca, pero pronto iniciaron los inconvenientes. Motivado o no por los comentarios y las actitudes de David, el rey comienza a llenarse de celos y a ver en su joven capitán una seria amenaza para su reinado. Agravada la situación por la sincera e íntima amistad de David con Jonatán, el heredero al trono. En una rara jugada, Saúl le ofrece a David su hija mayor en matrimonio, lo cual es rechazado por David al no considerarse digno. Sin embargo, algún tiempo después, David se enamora de Mical, otra de las hijas del rey, con quien llegó a casarse y así se convierte en yerno del rey. Así como el Espíritu de Dios, mis amados, estaba con David y éste ascendía y brillaba como lumbrera de esperanza, en la misma medida, Saúl era abandonado por el Señor y el rey iba empeorando en sus celos hacia el hijo de Isaí. Veamos ahora de yerno del rey a fugitivo real. David era joven, consideramos que apuesto, valiente, inteligente, con una ágil intuición que le permitía tomar decisiones rápidas y acertadas. Además, mis amados, él era querido por el pueblo, estimado por los servidores reales, yerno del rey y amigo íntimo del príncipe heredero. Pero el elemento más significativo era que Saúl sabía que Dios estaba con David y le prosperaba en todo lo que hacía. Y por eso Saúl empezó a temerle a David.
Sí, el rey empezó a temer a su capitán. La suma de los atributos que exhibía David daban como resultado final el celo real. Según la narración bíblica, todo empezó o se hizo público cuando al regresar de la batalla en la cual David mató a Goliat, las mujeres del pueblo recibieron a los hombres de guerra cantando y bailando. La Biblia lo narra así. La Biblia dice: y mientras cantaban y bailaban, las mujeres repetían: 1000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. Esto molestó mucho a Saúl y muy enojado dijo: a David le atribuyen la muerte de 10,000 hombres y a mí únicamente la de 1000. Solo falta que lo hagan rey. A partir de entonces, dice las Escrituras, Saúl miraba a David con recelo. Esto está en 1 Samuel capítulo 18, los versos 7 al 9. Esta, llamémosle, alegre imprudencia de las mujeres fue un detonante para los celos de aquel ya exagenario rey. Es curioso que aunque las posiciones de ascenso y de privilegio que obtuvo David, es muy curioso, todas esas ascensos fueron motivados por los mismos celos del rey. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Saúl lo colocó al frente de un batallón, lo hizo para alejarlo de él y tenerlo ocupado en los asuntos de guerra. Y sin duda alguna, porque esta posición lo exponía más al combate con el enemigo. Fue por esta razón que se inventó el hacerlo yerno, el hacerlo su yerno. Y le dijo a David: te voy a dar, esto lo dice 1 Samuel, permítame leerlo, 1 Samuel 18, los versos 7 al 9 otra vez. Te voy a dar como esposa a Mera, mi hija mayor, con la condición de que seas un guerrero valiente y pelees las batallas del Señor. Saúl pensaba que no necesitaba matarlo él mismo, sino que de ellos se encargarían los filisteos. Así que él tenía la intención realmente de acabarlo. En verdad no tenía la intención de que David llegara realmente a ser su yerno. David era ya, de hecho, un guerrero valiente. Saúl solo procuraba disimular su odio y provocar la muerte de David. Llegado el tiempo de dar a David su hija en matrimonio, se la concedió a otra persona. Pero cuando el rey se entera que Mical, su otra hija, estaba interesada en David, trató también de sacar provecho a esto y se la ofreció a David por mujer. Y le pidió como dote, como recompensa por la esposa, que matara 100 filisteos y le trajera sus prepucios. Declarándolos públicamente, las Escrituras dicen del corazón, de lo que había en el corazón del rey. Dice, con la intención de que David cayera en manos de los filisteos. Pero créame, el nieto de Ruth de la Moabita no solo cumplió el pedido real, sino que lo duplicó, habiendo circuncidado a 200 de sus enemigos ya muertos. El rey no tuvo más salida que entregar a su hija a su odiado capitán. Como dice Juan Bosch, este debió ser el momento que Saúl debió aprovechar para detener su animosidad contra David y reconocer el valor de su joven y prometedor yerno. Pero, y voy a citar lo que dice Juan Bosch, he aquí que un hombre abandonado a sus pasiones es más esclavo de ellas cuando mayor es el poder que ejerce sobre otros hombres, pues no está hecho en contenerse, en mandar y no puede detenerse en sentir. Saúl era esclavo de sus celos, se había desatado en él un monstruo y no podía detenerlo. Termina la cita. Según el relato bíblico, Saúl intentó en 2 ocasiones atravesar con su lanza a David mientras éste tocaba el arpa. Otro intento de quitarle la vida fue cuando le mandó a matar en el mismo lecho que David compartía con la princesa Mical. Mical le avisó a su esposo del peligro y éste pudo salvar la vida. David comprendió el terrible peligro que corría y huyó de la presencia del rey. Este sería el inicio de una larga y vergonzosa cacería que el enloquecido y embrutecido rey
desatará sobre quien sería su sucesor y el más destacado rey de toda la historia de Israel. El orgullo de Saúl, mezclado con su poder, era una combinación fatal para el primer rey de Israel. Y mis amados, esto debe servirnos a nosotros de ejemplo para no tiranizar a los que están bajo nuestra autoridad. El líder no puede perder la perspectiva de quién es en verdad y por qué está donde se encuentra. Es simplemente un servidor. Quiero leer una cita de R. Foster que dice: el orgullo nos hace creer que tenemos razón y el poder nos otorga la capacidad de obligar a la gente o a nuestra gente a aceptar nuestra visión de lo correcto. El matrimonio entre el orgullo y el poder nos coloca al borde mismo de lo demoníaco. Y creo que tiene mucha razón, mucha razón. Veamos ahora, de fugitivo del rey al rey de Israel. Sí, de fugitivo al rey de Israel. La importancia de que el hijo de Isaí entendiera, mis amados, y esperara con paciencia el tiempo de Dios, así como el cuidado providencial sobre éste, se perciben en forma muy especial y particularmente en este trozo de la vida de David. Serían 3 o 4 años de una vida desgraciada en la cual hasta tuvo que hacerse pasar por loco para continuar viviendo, huyendo de aquí para allá sin un lugar fijo donde morar. Esa era la vida de David, escondiéndose en cuevas, desiertos, montañas, con la agonía y zozobra del que teme ser hallado y no puede acomodarse en lugar alguno. Pero cuando estaba logrando como encontrar un lugar, era localizado y tenía que salir huyendo. La mayor parte del tiempo realmente no estuvo huyendo solo, sino con su banda, sí, su banda de 600 hombres y las familias de estos. La fe de David fue probada en múltiples formas, Su temple fue formado y curtido al sol. Dios se hacía de un rey sin prisa alguna. Se tomó el tiempo necesario, el tiempo que consideró necesario. David huye de Saúl y se refugia por un tiempo con Samuel en Ramá. Allí el Señor le protege haciendo que los soldados que venían con él y aún el propio rey caigan en trance profético. En su huida David fue a ver al sacerdote Ahimelech, a quien le mintió. David le mintió escondiéndole la razón de su presencia, logrando que el rey le ayudara en su vida, que el sacerdote le ayudara en su vida. Esto iba a causar la muerte de Ahimelech y de 85 sacerdotes más, con todas sus familias. Solo Abiatar, hijo de Ahimelech, salvó su vida y fue y se unió a David. A la cueva de Adulán había ido David a refugiarse, y allí llegaron sus parientes, sus amigos, y no solo ellos, dice las Escrituras, también se le unieron todos los oprimidos, los que tenían deudas y todos los descontentos. Y David llegó a ser su capitán. Los que andaban con él eran unos 400 hombres. Así se convirtió nuestro personaje en jefe de una banda que lucharía para mantenerse con vida. Y esto, mis amados, sin duda, fue parte del cuidado providencial de Dios para David. Aquel ejército llegó a tener finalmente unos 600 hombres. Fueron los mismos actos del celoso rey Saúl lo que se encargaron de ir labrando y exaltando la figura del nieto de la Moabita. A medida que Saúl persigue y acosa a David y aún mata por sus celos, va descalificándose como rey y con su propia lanza asesina apunta y señala al futuro rey de Israel. No es descabellado pensar que Saúl ya sabía que el Señor había dispuesto a David como su sucesor en lugar de Jonatán, su hijo. Y que su hijo Jonatán, también lo entendía y lo aceptaba. Fue ese mismo conocimiento lo que le hizo arreciar, acelerar su persecución.
la Biblia narra el encuentro de David y Jonatán y la siguiente declaración del príncipe heredero, quien había comprendido el plan divino y fue para animar a su perseguido amigo. Primera de Samuel, capítulo 23, en el verso 17 leemos: no tengas miedo, porque Saúl mi padre no podrá encontrarte. Tú llegarás a ser el rey de Israel y yo seré el segundo en importancia. Hasta Saúl mi padre lo sabe. ¡Wow! Tal y como lo había expresado Jonatán, Dios estaba cuidando a David de caer en las manos de su perseguidor y siempre supo librarlo del enemigo. En Primera de Samuel capítulo 23, los versos 26 al 28, nos dice que Saúl y sus tropas habían rodeado a David y éste está a punto de caer en manos de Saúl. Cuando llega un mensaje, llega un mensajero con la noticia de que los filisteos habían invadido a Israel y el rey entonces tuvo que abandonar su persecución e ir a luchar con sus reales enemigos. Dios cuidó y prosperó a David de esta manera. El relato bíblico nos da cuenta de que en dos ocasiones, Saúl estuvo a merced de David, pero éste se cuidó de tocar al rey. Veamos uno de esos episodios. Ese se desarrolla en la región de En-Gadi. Veamos la narración bíblica. Dicen las escrituras: entonces Saúl escogió a 3,000 hombres de todo Israel y fue a buscar a David y sus hombres por las peñas más escarpadas. En su camino llegó a unos rediles de ovejas, cerca de las cuales había una cueva en la que estaban escondidos David y sus hombres. Saúl se metió en ella para hacer sus necesidades, y los hombres de David le dijeron a este: escuche esto, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor de que pondría en tus manos a tu enemigo. Haz con él como mejor te parezca. Entonces David se levantó y con mucha precaución cortó un pedazo de la capa de Saúl. Pero después de hacerlo, le remordió la conciencia y les dijo a sus hombres: el Señor me libre de alzar mi mano contra mi Señor el rey. Si él es rey, es porque el Señor lo ha escogido. Aleluya. Gloria a Dios. Trate, mi amado o mi amada, trate de recrear el momento en su mente. Mire, su peor enemigo, quien lo busca para matarle, cae en sus manos. Está a su merced. Sus amigos le dicen que aquello era la obra de Dios, era la voluntad de Dios, cumpliendo sus promesas de entregarle al enemigo. Usted es consciente que las promesas divinas se cumplirán cabalmente solo con la muerte de su enemigo. Al hacerlo terminará para usted la desdicha que vive y todo cambiará para bien. En lugar de David, le pregunto, mi amado, si usted estuviera en el lugar de David, ¿qué habría hecho? Sí, ¿qué habría hecho usted? David, a través de lo que llamamos hoy la mente de Cristo, tuvo la capacidad para ver y entender una realidad espiritual que estaba por encima de las circunstancias. David pudo comprender que no le tocaba a él tomar en sus manos el tiempo de Dios para acelerar sus promesas. Y a pesar de las presiones del momento, sabiamente escoge moverse en el tiempo del Señor, moverse en el tiempo de Dios. Permítame preguntarle otra vez. Si esto le ocurriera a usted 2 veces, sí, si esto le ocurriera no una, sino 2 veces, ¿actuaría igual? ¿Actuaría de la misma manera? Eso hizo David en 2 ocasiones e hizo exactamente igual. Al enterarse el rey de la acción de David, el rey dijo, y leo de 1 Samuel 24, los versos 18 al 20, el rey dijo: hoy me has demostrado que tú buscas mi bien, pues habiéndome puesto el Señor en tus manos, no me mataste. En realidad, no hay nadie que al encontrar a su enemigo lo deje ir sano y salvo. Ahora me doy perfecta cuenta de que tú serás el rey
y que debajo de tu dirección el reino de Israel habrá de prosperar. Otra vez, 1 Samuel 24, los versos 18 al 20. Mire, a pesar de todas las promesas del rey, este no dejó de perseguir a su yerno. David, cansado de esta vida, comenzó a desesperarse y a desconfiar de la protección divina, diciendo que Saúl tarde o temprano le mataría. Por eso decide salir de Israel e irse con sus 600 hombres a Filistea, a la tierra de los filisteos, la tierra de los archienemigos de Israel. Este, amado y amada, este es un acto, este acto constituye una falta de fe de David hacia su Señor. A él lo recibe el rey Aquis, el rey de Gad, y lo recibió muy bien, y a David y a sus hombres, y le permitió vivir en la ciudad de Siclag. David se mantenía saqueando los pueblos vecinos fuera de Filistea y mataba a todas las personas que lo podían reconocer, asegurándose así que nadie iría a contarle al rey filisteo. Mientras tanto, David mentía al rey Aquis, a quien le hacía creer que sus incursiones eran en territorio israelita. Las grietas en el carácter de David se hicieron visibles y son injustificables sus acciones, pues mentía, saqueaba y mataba impunemente. Los filisteos se preparaban para atacar a Israel y el rey Aquis le solicitó a su protegido que luchara a su lado en contra de su propio pueblo, en contra del pueblo de Israel. Si David tenía intenciones reales de hacerlo o no, no lo sabemos, pero le dijo que sí, le dijo al rey que él lo iba a hacer. Fue la solicitud de los altos jefes militares filisteos quienes, desconfiando de David, le rogaron al rey que no le permitiera al paladín israelita que le acompañara, pues temían que ya en la batalla David se volteara y ahora empezara a ayudar a su propio pueblo. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué hubiera sido de David si hubiese peleado junto al enemigo, particularmente en aquella batalla donde murió el rey Saúl y 3 de sus hijos, incluyendo al propio Jonatán? Creo, mis amados, que la historia de David hubiese sido una muy, muy distinta. Pero al morir el rey Saúl, David fue proclamado rey en Hebrón por las tribus del sur, hablando de Judá, mientras que Isboset, otro hijo de Saúl, fue hecho rey por las tribus del norte, que se hacían llamar Israel. Este movimiento fue conducido por Abner, general de Saúl, que no había perecido en la batalla. Esto provocó, mis amados, una sangrienta guerra civil que duró los 2 años del reinado de Isboset, hasta que éste fue asesinado por su propia gente. También el general Abner, quien decidió unirse a David, fue asesinado por Joab, general de David, en una venganza personal. Frente a estos acontecimientos, las tribus del norte decidieron proclamar a David como su rey. Así, finalmente David llegó a reinar sobre todo Israel. Las escrituras dicen así: David tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón fue rey de Judá durante 7 años y medio, y luego en Jerusalén fue rey de todo Israel y Judá durante 33 años. Amados míos, David esperó entre 12 a 18 años para ser rey. Sí, desde que recibió la unción, desde que fue ungido como para ser rey, esperó entre 12 a 18 años para ser rey. La pregunta que tengo, la pregunta que surge, la pregunta que emana es: ¿y usted, mi amado? ¿Y usted, mi amada? ¿Cuánto ha esperado por la promesa de Dios para su vida? David es un gran ejemplo que nos demuestra que tenemos que esperar. Quisiera tomar un poquitito de tiempo más para hablar de Jesucristo, el Rey que pronto viene. Mis amados, en Jesucristo se cumplirán todas las promesas mesiánicas dadas a David sobre un reino perpetuo.
aquel hijo de David, instaurará su reino no solo sobre Israel, sino sobre todo el mundo. La inminencia del retorno del Señor Jesucristo es un mensaje que ha sido predicado desde la misma iglesia primitiva, y ese retorno continúa siendo inminente. Cristo viene y cada día hacemos nuestra parte por acelerar su venida. Con frecuencia se escuchan canciones que hablan de la tardanza del Señor en regresar a buscar su pueblo. Una de esas canciones dice: Señor Jesús, no tarde más, y a Jesucristo envíanos ya. Pero a pesar de la buena intención de los autores, el apóstol Pedro, hablando del retorno del Señor Jesucristo, expresa claramente: además, queridos hermanos, no se olviden que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios en arrepentimiento. El retorno de nuestro Señor y todo lo que ocurrirá con esto es la gran esperanza de la iglesia. A pesar de las burlas que la iglesia recibe por esperar el retorno de su Rey, sabemos que es la extendida misericordia divina, esperando por añadir un nombre más a la lista de las personas salvadas y libertadas por Jesucristo. Y yo puedo decir: gracias, Señor, por esperar por mí. Gracias por esperar por mí. La expresión que encontramos finalizando el libro de Apocalipsis, que dice: ven, Señor Jesús, es una declaración misionera. Sí, es una declaración misionera. Es decir, declarar, proclamar y desear el retorno del Señor debe estar motivado por un genuino deseo de encontrarnos con nuestro Salvador. Por lo tanto, debe movernos a testificar de Jesús, a procurar por todos los medios que cada pueblo, cada persona, sí, cada nación sobre la tierra conozca de la esperanza de vida eterna que tenemos en Jesucristo. No debemos desear el retorno del Señor para que terminen nuestras dificultades, o porque no sabemos cómo vamos a pagar nuestras deudas, o porque tenemos que pagar el carro o la casa. Sin desesperarnos, hagamos nuestra parte para acelerar esa venida, mientras anunciamos el inminente retorno de Jesucristo, nuestro Rey, que pronto viene. Al optar por pensar y actuar mediante la mente de Cristo en nosotros, le permitimos al Señor conducirnos de la forma y manera que Él desea. Nos acercamos a la perfecta voluntad divina para que el peregrinaje de nuestra existencia sea como el Señor quiere que sea. No necesariamente tratando con desesperación de conocer qué desea el Señor que hagamos, sino asegurándonos de mantenernos en comunión con Él. Y Él, mis amados, Él lo hará, Él hará el resto. La experiencia del camino nos irá afinando el sentido de audición para distinguir y seguir la voz de Dios, la cual nos viene en múltiples formas. El Espíritu Santo desea mostrar la evidencia, el fruto, los resultados de su presencia en nosotros. Al permitirlo, estaremos viviendo en aquello que el Pablo llamó la mente de Cristo. Iremos sembrando nuestro sendero con el perdón, la comprensión y la tolerancia, y el amor, especialmente para aquellos que no hacen nada por merecerlo. Mi hermano, mi hermana, creamos en el Señor, esperemos en Él. Él tiene todo en su control, que Él glorifique su nombre en nuestras vidas. Al iniciar el día, mírese al espejo y diga: Señor, ayúdame a vivir este día pensando y actuando mediante el influjo de la mente de Cristo en mí. Luego, salga a vivir la vida al estilo de Jesucristo, que es por demás impactante y revolucionario. Que Dios le bendiga rica y abundantemente.